Saludos de parte de la Iglesia Bautista de Guadalupe, del grupo de maestros. Estamos aquí para compartirles el estudio de Apocalipsis 14 en relación a los santos y mártires de la tribulación. Al lado izquierdo vemos que tenemos a la persona que sembró y ahora viene a cosechar. Ese es Jesucristo, que en aquel momento a través de sus parábolas demostró que llegaría un tiempo que es de cosecha. Este capítulo menciona eso y es un gusto compartírselos y que sea de gran provecho para crecimiento de la iglesia y crecimiento personal. En esta clase vamos a mencionar y recordar lo que fue el capítulo 13. Hay que resaltar que estos cristianos ahora son perseguidos como fugitivos. ¿Por qué razón? Porque no tienen marcas y porque ahora el poder está concentrado en una persona. En capítulo 13 menciona que es la bestia, que es el anticristo, el dragón, que es el diablo que está detrás de él, y entonces se le va a otorgar lo que es el control político, control económico y control religioso. Entonces, con todo esto bajo su poder, ellos van a promover lo que es la persecución de estos cristianos. Y veamos que en el versículo 7, en la segunda parte, dice así: también le fue dada autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, control político. En el 15 dice: y se le concedió dar espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara e hiciera morir a todos los que no adoren la imagen de la bestia. Esto es control religioso, y la religión es el satanismo. Y que nadie pudiera comprar o vender sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esto es el control comercial. Entonces, con el poder de estos tres, político, económico y religioso, se perseguirán. Entonces, los cristianos de esta época tienen que saber en qué confían, porque de esa creencia depende su vida. Y entonces saben que aunque la vida y la apariencia de este poder es algo temporal, y eso es lo que veremos más adelante con los eventos que ocurren. Para esto, para darle aliento a estas personas, a estos cristianos, a estas personas que todavía están dudando, eh, vendrán 144,000. ¿Qué es lo que vienen a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Todas esas características las vamos a abordar. Habrá 6 tipos de ángeles que se mencionan y ellos hacen diferentes proclamaciones en relaciones a eventos, en relación al tiempo de esos eventos y en relación a lo que es al mensaje de persuasión y al mensaje de advertencia. Se menciona que ya llegó el tiempo de la cosecha de la tierra. El sembrador Jesucristo ahora viene como propietario, viene eh, a separar lo bueno de lo malo. Es el fin de la cosecha. Y este tiene, aunque se menciona a nivel de cosecha de granos y cosecha de separar la cizaña, en realidad tiene que ver con las cosechas de almas. Entonces Él viene como juez a poner orden sobre los vivos y sobre los muertos. La paciencia de los santos es una característica de los bienaventurados, que se les menciona así porque, a pesar de estos eventos, ellos guardan los mandamientos de Dios, aquella conducta moral que va a contrastar contra todo lo que está sucediendo. Ellos se mantienen todavía fieles y van a escoger seguir a Dios, pero eso va a depender su vida. También así bienaventurados los que guardan la fe en Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue destinado como el medio por el cual llegar al Padre y llegar al cielo. Entonces, esto es como el contenido que tenemos para esta clase. Los 144,000 fieles. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos,
y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bien, para interpretar el Cordero y el monte de Sión, al inicio se refiere a Jesucristo, y ese monte de Sión es un monte en lo alto que conquistó el rey David, se lo arrebató a los jebuseos y después hizo el templo, bueno, colocó en la ciudad de Jerusalén, y después su hijo Salomón levantó el templo para Dios. Entonces, esa es la escena de Jesucristo sobre su ciudad. Aquí tenemos a los 144,000 que son fieles a Jesucristo, que fueron transformados por Él y para Él. Son 12,000 personas de cada una de las 12 tribus de Israel, según la promesa de Jacob, a Isaac y a Abraham, aquí el amigo de Dios. Estos 144,000 son personas fieles, capaces de aprender cánticos, capaces de enseñar y capaces de alabar a Dios en los momentos de tribulación. Eso es algo que es único en personas y característicos. Esto contrasta en aquel momento de la persecución. Ellos vinieron para ser predicadores y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todas las personas se salven a través del mensaje del Evangelio, del mensaje de Jesucristo. Siguen exclusivamente a Jesucristo, el cual les dará la protección y la capacidad para huir, para esconderse y para hablar principalmente, para que puedan cumplir su misión. Él los protegerá. Son los primeros de una multitud que se menciona en el capítulo 7. En el versículo 9 dice así: Después de estas cosas miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, y estaban delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece al que está sentado sobre el trono, a nuestro Dios y al Cordero. Entonces esta multitud se refiere a esos que serán salvos, alcanzarán la presencia de Dios a partir de estos primeros. A eso se refiere con las primicias de cosecha, son las primicias de almas. Estos son estos 144,000. También se dice que de la abundancia del corazón así habla nuestra boca, pero estos son limpios de corazón, porque lo que dicen son cosas verdaderas, son cosas que no tienen engaño. Entonces, sabemos que el anticristo estará en un mundo donde el cual está engañando y está perdiendo a muchas personas. Pero además estos mantienen también la pureza, no solamente el corazón en sus palabras, en sus mentes, sino también en su cuerpo. Mientras la conducta moral se desvanece, los mandamientos se pisotean, la ley de Dios no se cumple, estos salen en medio de toda esa mezcla y son apartados para Dios. Tienen también un tiempo limitado en esa tribulación. Sabemos que muchas personas requieren de esperanza y ellos vienen exclusivamente su tiempo. Ellos tendrán que huir, tendrán que estar listos, tendrán que estar atentos para predicar a toda nación, a todo pueblo, de enseñar la palabra de Dios, y no tienen oportunidad de distraerse en algunos deleites, como por ejemplo hablan sobre la conducta sexual, que ellos son apartados, son vírgenes, están orientados exclusivamente a una misión. Esta misión tiene que ver con la esperanza de salvación de muchas almas necesitadas. Ellos vienen y estarán para eso, para
llenar de esperanza en momentos difíciles. Es una promesa de Dios que tiene para este pueblo, para este pueblo que está confundido, para que aquellos que no crean puedan creer en Él. ¿Y qué son ellos con respecto al Cordero? La verdad aquí ellas responden muy bien a lo que es, dice Juan, en relación ovejas y pastor. Ellos siguen a una oveja, ellos lo conocen y este pastor da la vida por ellos y les da protección. Vamos a ver qué es lo que dice el documento de capítulo de Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La segunda parte se refiere a las proclamaciones de los ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los ángeles hablan y dicen mensajes que traen de parte de Dios. El primer ángel lo que hace es anunciar el tiempo del juicio, el juicio que llegará sobre la tierra, sobre los hombres y también sobre el diablo. Pero antes de que ocurra ese punto, envía a este ángel para que predique el evangelio eterno, para que las personas tengan salvación, es decir, tengan vida eterna. Después de esta vida existe la eternidad. Entonces, esto es nuevamente otro esfuerzo de Dios para que las personas crean en Él y se conviertan a Él. El método escogido por Dios es la predicación. Y este ángel, además de traernos el mensaje, nos dice otras cosas: que tengamos temor a Dios, que le demos gloria a Él y que demos adoración exclusivamente a Dios, porque Él es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que son los mares y las fuentes de agua. Pero recordemos que en este momento hay un usurpador al frente del mundo, creyéndose el dueño, pero no, es un usurpador. El dueño es el Señor Creador, quien hizo el cielo y la tierra y todas sus criaturas. Entonces viene nuevamente a tomar posición de la tierra, pero es otra advertencia o una persuasión para que las personas nuevamente crean en Él y se salven. El segundo ángel tiene que ver con el anuncio del juicio sobre la ciudad. Babel tuvo un rey que se llamó Nimrod, el cual quiso construir la torre Babel, y esa torre llevaba una idea de adoración, pero no a Dios, sino a las estrellas. Entonces el Señor les dio diferentes idiomas para que cada uno se dispersase según su lengua, y aquí fue donde terminó esta historia de Babel. Después de Babel vino Babilonia, dio esa base también, siempre con la idea de idolatría. En este caso, geográficamente, Babilonia se ubicaría en Irak, pero no se refiere a la parte de geografía, sino se refiere a una ciudad que permite
que sus habitantes sean idólatras y sean seducidos y consumidos por toda la idolatría y todos los consejos que trae el anticristo. Todo ello va en contra de la ley de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, conducta moral y en este caso principalmente asociado a lo que es la parte espiritual. El tercer ángel viene a hacernos una advertencia de condenación eterna para aquellos que se dejen recibir la marca. Si reciben la marca significa que obtienen muchos beneficios terrenales, de comida, comercio, trabajo, de adoración a un hombre y al diablo. Entonces les dice de que estos placeres que son temporales tendrán repercusión sobre la vida eterna. Y aquí mencionamos lo que es Lucas 23, 16-23, donde menciona lo que es la condenación eterna. Y esa historia la hizo Jesús. Entonces habla sobre el rico y Lázaro. Y en el infierno alzó los ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Recordamos que el rico y el mendigo murieron, pero uno fue a la presencia eterna de Dios a través del seno de Abraham, y después de Jesucristo ya pasan directamente a la presencia de Dios. Pero en este momento hacemos una pausa para indicar de que si hay personas que creen que este mundo y la vida termina aquí y acabó todo, eso es mentira. Según lo que dijo Jesucristo y lo que analizamos en los libros, en la Biblia, nos damos cuenta que hay condenación para aquel que no cree en Dios. Y estos que rechazaron a Dios, se llamamos moradores de la tierra, son los que dijeron que no creen en Él. ¿Saben por qué? Porque dice que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces ellos despreciaron el, el- el mensaje a través de Jesucristo y los mandamientos de Dios. Pero aún así hay una oportunidad para aquellos que aún no han sido marcados. Entonces vamos a escuchar. El tercer punto habla sobre la siega de la tierra. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esta parte de la siega es un éxito, es un triunfo, pero antes de que llegue eso, ocurrirá que serán muertas algunas personas que son cristianos, que creen en el Señor, y dicen, bienaventurados los muertos fieles del Señor. Es otro tipo de personas
que deben sentir gozo, porque murieron en la esperanza y las promesas de Dios y se mantuvieron fieles con sus vidas de santificación, donde no se dejaron contaminar por todo lo que les ofreció el mundo en ese momento, lo que les ofrecía el diablo, lo que les ofrecía el anticristo. No se dejaron contaminar y fueron fieles hasta el final. Guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. También por primera vez aparece el Espíritu Santo mencionado en el Apocalipsis, donde da una confirmación del que sí de las obras de estas personas que fueron muertas. Y se refiere también al galardón, porque no solamente estar en la presencia de Dios es un galardón, es un gozo, una felicidad, sino también es porque el Señor ha prometido para aquellos que trabajan en su obra. ¿Y cuál es su obra? Es que acepten el sacrificio de Jesucristo y sean inscritos en el libro de la vida. Ese es lo que el trabajo y el galardón de estos santos, de estas personas que han hecho su trabajo. Y esto va orientado también hacia nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que facilitarle a que las personas se acerquen a Dios, que lo conozcan y que toda la gloria sea para Dios. No para nosotros, sino para Dios. Recordemos que esas personas, algunos serán atribulados, otros serán fugitivos, estarán huyendo porque son perseguidos, y algunos serán alcanzados y serán muertos. Pero recordemos que deben resistir hasta el final, sin duda y ni temor. Ya no habrá duda, y entonces ante una persona con una convicción son los que llegan hasta el final. Y aquí vamos a observar algunos pasajes que nos menciona en Mateo 24, cuando Jesucristo les habla a sus discípulos, y también cuando Pablo le habla a Timoteo. Pero antes quiero mencionar que la vida, el testimonio, el ejemplo de estos dos testigos, de los 144,000, del primer ángel que se mencionó, predicador, y de los santos que mueren, esos bienaventurados, ¿verdad? Que murieron, ellos sirvieron de ejemplo para que muchas personas también se convencieran y desistieran de su camino y aceptaran el camino de Dios. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos. La perseverancia hasta el fin, según Jesucristo, para sus discípulos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pablo hace una descripción de lo que es la vida del cristiano. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí le escribe desde la cárcel Pablo a Timoteo y le enseña que el trabajo de él ha concluido y está muy cerca. Él ve que ya se viene el juicio de él y probablemente va a morir, pero él se encuentra exitoso y sabe y reconoce que Dios le dará un premio a él por el trabajo que ha hecho. En Mateo 24, Jesús
continúa hablando a a sus discípulos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El hombre que siembra buena semilla en su campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús les comentó a sus discípulos sobre parábolas, no solamente a ellos, sino a todo el mundo, pero los discípulos le dijeron que les explicara esta parábola, y es conocida como el trigo y la cizaña, la cual es una representación y una copia exacta de lo que se menciona ahora en el Apocalipsis, cuando se llega el tiempo, el fin del siglo. La herramienta que se utilizará es la hoz para la cosecha. Esta es una herramienta que es larga, que es curvada, afilada por su parte interna y sujeta a un mango de madera, el cual se utiliza para cortar el tallo a nivel de la tierra. Esto es una representación de que hay un tiempo para cuando la cosecha está lista y hay que tomarla, porque si no después se daña. Entonces, eh, en el Apocalipsis se integra lo que es los eventos futuros que van a ocurrir con lo que mencionó Jesucristo hace más de 2000 años. Entonces es una réplica exacta del cumplimiento de la palabra de Dios. El juez es el que va a cosechar, el que va a impartir justicia, el que va a separar lo bueno de lo malo, y se menciona que vendrá con gloria, con poder, con majestad, con su esplendor, y vendrá victorioso, y saldrá victorioso, porque es el Hijo del Dios Padre Creador, y Él viene a tomar su propiedad, que es la tierra, y aquellos que le sirven, aquellos que le sirvieron, aquellos que estuvieron con Él, que confiaron en Él. La cosecha de la tierra se refiere a la semilla buena, al trigo, pero también el, en realidad es la cosecha de las almas. Es la segunda venida de Jesucristo como juez, y vemos un cumplimiento de lo que le dijo Jesucristo a sus discípulos en Mateo 24, y en respecto a su venida, cómo vendrá, se menciona en el versículo 30. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí nos menciona esto, contrasta mucho con su primera venida, cuando Él se presentó como un siervo, como obediente, quien se humilló, siendo Dios, se hizo hombre y murió como hombre. Pero esta muerte fue para salvación, porque Él entregó su vida. Y eso, cuando decimos que es salvación, es pagó el precio por los pecados de todos aquellos que creen en Él. El cuarto ángel proviene del templo y trae un mensaje del Padre, indicando que este es el día,
O sea, el tiempo y la hora que se hablaba antes, que describía a Jesucristo, lo mencionó de esta forma, en versículo 36. Mas acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Entonces, este ángel trae ese mensaje del Padre y Jesucristo lo escuchó, es el día. Y aquí aparece el quinto ángel, también que proviene del templo y trae una herramienta para cosechar y la instrucción es sega, entonces es cosecha. Y vemos que en el versículo 30, perdón, el 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, un extremo del cielo hasta el otro extremo. Es la cosecha de las almas, ya que viene con Jesucristo. Entonces este quinto ángel trae esa instrucción. Aparece el sexto ángel, que proviene del altar, de donde se escuchan las oraciones, de donde se escucha el clamor de que ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengarás de aquellos que hacen iniquidades en el tiempo? En ese momento se dice este ángel trae, ese que proviene del altar trae un mensaje y es el fin del tiempo y la gracia. Acabó, ya no hay más tiempo para estas personas. Y mencionando el tiempo de gracia, nosotros en nuestra era estamos, en este momento estamos en el tiempo de la gracia, donde de gratis se nos perdonan nuestros pecados cuando aceptamos que Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Y nosotros decimos que somos justificados por eso, ¿verdad? Pero el siguiente camino de ser justificado, después de eso, viene la santificación. ¿Y qué santificación? Simplemente es que, que Dios actúe en nuestra mente, en nuestro espíritu, para cambiar todo aquello que no le agrada, para poder hacernos limpiar nuestras mentes, nuestro cuerpo y claramente nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, aceptando ese sacrificio, pero no solamente queda ahí, sino también que nosotros, nuestra misión es ir y predicar el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque así como nosotros hemos sido justificados, este sacrificio cubre a toda aquella persona que acepta también ese sacrificio. Y ahí es donde se muestra el amor hacia los otros. Este tiempo final asocia en Gran Lagar en el momento de que las uvas ya están maduras, ya es la cosecha. ¿Y qué es el lagar? Es el lugar amplio donde se coloca la uva y se pisotea y se recoge el líquido en otro recipiente más pequeño. Pero estamos aquí hablando sobre el fin de aquellas personas que no solamente no aceptan a Jesucristo, a Dios, sino también aquellos que hicieron daños y ahora se vuelven en contra de Él. Entonces, la sangre de ellos va a ser derramada exactamente como lo dice aquí, como ocurre en el lagar. Y ahí es donde encontramos las copas, ¿verdad? Las 7 copas y las plagas que vienen sobre ellos y también sobre la batalla del Armagedón. Qué historia, ¿verdad? De este capítulo 14. Todo su contenido es tan amplio y tan intenso que he aprendido tanto. Espero que ustedes también hayan aprendido y recordemos que todo esto es el pasar de los tiempos y es el plan de Dios que tiene para el mundo. Y recordemos lo que el Señor Jesucristo les habló a sus discípulos. En Mateo 24 quedó escrito que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estas fueron palabras de Jesucristo, que también les dijo otra cosa, les dijo, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La promesa es que el Señor estará con nosotros y nos acompañará en todas las tribulaciones que estemos. Estas son, eh, lo que vivimos son cosas temporales. Persecuciones temporales, enfermedades temporales. Esto pasará y lo que daña es el corazón, pero el alma le pertenece a Dios. Así que si no has hecho no has respondido
a este llamado que te hace el Señor, te doy estas palabras que dice en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo eres tú, soy yo. Yo ya tomé mi posición. Ahora te toca a ti, que escuches este mensaje, tomar esa posición. Cree en Dios y cree que su amor es grande por ti y hará todo lo posible para que llegues a Él. Este es solamente un llamado y una voz que utiliza, pero es el Señor el que te está llamando para que llegues a Él en una relación directa y personal con Él. No ocupas a nadie, es tu Creador y ya el mediador entre Él y nosotros es su Hijo, Jesucristo. Acepta su sacrificio para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Que Dios te acompañe en tu camino. Doy gracias a Él por esta oportunidad que me ha dado a mí de poder llegar a ti. Lo que hemos consultado ha sido a través de personas que han estudiado bastante y esos son temas muy ricos para seguir profundizando más. Te recomiendo que leas la Biblia, versión Reina Valera 1960. También está basada en la revista trimestral Cristo Viene. El comentario del libro Apocalipsis de MacArthur, Apocalipsis del 2 al 22. Y lo que es las predicaciones del pastor Eliezer Gómez, que están en video de YouTube en relación a este capítulo. Se los recomiendo para que ustedes puedan profundizar y ampliar sus ideas acerca de varios aspectos que fueron mencionados rápidamente. Don Eliezer Gómez es el pastor de la iglesia de Guadalupe y él hizo dos predicaciones en relación al capítulo 14. Se las recomiendo porque él entra en detalles que no fueron mencionados en este estudio. Así que lo disfruten y que puedan ver lo que es la Biblia explicada por un hombre estudioso, un hombre de Dios, don Eliezer. Muchas gracias por la atención. Hemos llegado hasta el final y creemos que hay más cosas por aprender. Si tienes algún comentario, puedes dirigirnos a nuestro correo en bautista.guada48@gmail.com. Les habló doctorcafé.cr y que Dios nos acompañe en nuestro camino, en nuestra misión por la vida. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.